Hola, mi nombre es Anderson Rincón Mantilla. A continuación presentaré nuestro proyecto final del Laboratorio de Física 2. El problema que se formuló fue comprobar experimentalmente cómo se comportan los capacitores en distintas distribuciones en un circuito. En primer lugar tenemos la combinación en serie, donde todos los capacitores almacenan su carga en cantidades iguales, mientras el potencial es igual a la suma de todos los potenciales de cada capacitor. Al aplicar la definición de capacitancia, podemos observar que la capacitancia total del circuito se puede representar como la suma inversa de las cantidades inversas de cada capacitancia de cada capacitor. Combinación en paralelo. En este caso, todos los potenciales se mantienen iguales en cada capacitor y la carga equivalente es igual a la suma de cada carga de cada capacitor. Si volvemos a aplicar la definición de capacitancia, podemos observar que la capacitancia equivalente es igual a la suma de todas las capacitancias. Combinación mixta. En este caso, los capacitores se encuentran en subconjuntos que pueden estar distribuidos tanto de manera paralela o en serie. Bueno, muy buenas, mi nombre es Juan Morales y a partir de aquí voy a continuar con las demás partes de la exposición. Por ahora vamos a hablar de la metodología. Esta cuenta con 5 fases. En la primera lo que se pedía era medir la capacitancia de cada capacitor electrolítico, valga la redundancia, usando el multímetro. En la segunda fase lo que se quería hacer era implementar un circuito con capacitores en serie. Y luego, usando el multímetro también, medir la capacitancia equivalente entre los dos terminales. Posterior a eso, alimentar el circuito con 10 voltios y medir el voltaje en cada uno de los capacitores. Las fases 3 y 4 eran básicamente lo mismo, solo que cambiaba el esquema del circuito. En la fase 3 era un circuito en paralelo y en la fase 4 era un circuito mixto. Luego ya en la fase 5 lo único que hacíamos era, teniendo todos estos datos que recogimos, calculábamos la carga almacenada en cada uno de los capacitores para cada circuito y la capacitancia teórica total usando las fórmulas para reducción de capacitores en serie y paralelo. Listo, pasando al tratamiento de datos, tuvimos el pequeño inconveniente de que no se pudieron realizar las prácticas de manera presencial, así que usamos herramientas digitales para poder realizar la simulación del circuito. En ese orden de ideas no usamos ninguno de los materiales que expresamos anteriormente, pero los dejamos indicados en caso de que alguien más quiera realizar la práctica de manera presencial en otra oportunidad. En la simulación tuvimos en cuenta la resistencia interna que tienen los capacitores en la vida real. En este caso las disponimos todas de 0.1 ohmios y las colocamos en serie con cada capacitor. Para poder censar todas las magnitudes que se dijeron en la metodología, usamos los multímetros digitales integrados en el simulador, aunque claro, con ciertas limitaciones. Por ejemplo, en este caso no pudimos medir la capacitancia equivalente en los circuitos. Es por eso que hicimos el cálculo usando la carga total y el voltaje total de la fuente. Ahora, prosiguiendo con el análisis de los resultados, en el circuito serie notamos cómo la carga en cada capacitor es prácticamente la misma. Se ven algunas variaciones, pero esas son normales teniendo en cuenta que esto es un simulador. Ahora bien, el voltaje en cada uno de los capacitores es diferente y la suma de todos me da como resultado el voltaje de la fuente. Eso tiene mucho sentido con lo que se espera desde lo teórico. También se encontró una relación entre el voltaje de cada capacitor y su capacitancia asociada, en este caso siendo la relación inversamente proporcional. Luego, en el circuito de capacitores en paralelo, como todos están en paralelo, el voltaje de todos es exactamente el mismo, que en el caso sería el de la fuente, y en este caso lo que varía es la carga. La carga en cada capacitor es diferente y en ese caso es directamente proporcional a la capacitancia, ya que a mayor capacitancia más carga se puede almacenar en cada capacitor. Por último tenemos el circuito mixto, que esa es una mezcla de los anteriormente mencionados. En este caso, pues funciona de la siguiente manera. Tengo la carga que está en el primer capacitor, que bueno, al estar en serie con el último, pues va a ser la misma del último y eso es lo que evidenciamos ahí en la tabla. Ella llega a la malla que está a continuación y esa carga se divide entre los dos capacitores que están en paralelo, razón por la cual tienen el mismo voltaje y tienen diferente carga, pero la suma de esas dos cargas da igual a la que está en el primer capacitor y en el último. Para cerrar, se puede concluir que gracias a esta práctica se pudo mostrar cómo se distribuye el voltaje y la carga en un circuito dependiendo de cómo están asociados los capacitores en él. A su vez, se pudo mostrar cómo estas estimaciones que se hacen desde lo teórico se pueden mostrar
haciendo uso de herramientas digitales como simuladores o realizando las prácticas en la vida real. No siendo más, les doy muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima.